Hola, bienvenidos a este nuevo resumen teológico de la Escuela Sabática, en donde estaremos tratando la lección número 9, titulada De la contaminación a la purificación. Daniel 8 presenta proféticamente dos grandes conflictos que van a ocurrir en el tiempo. El primero era el enfrentamiento de Persia contra Grecia. En la visión, el profeta vio a cada uno de estos dos poderes representados por un animal. Un carnero simbolizaba a Persia y un macho cabrío simbolizaba a Grecia. El choque de estos dos poderes fue representado por el combate cabeza contra cabeza entre los dos animales. Grecia ganó y el carnero persa fue derribado al suelo y pisoteado por el macho cabrío. El segundo gran conflicto presente en Daniel 8 confronta a Roma contra las fuerzas del cielo. Roma está representada por el símbolo de un cuerno pequeño. Históricamente hablando, Roma existió en dos grandes fases: la fase clásica o imperial, la Roma de los Césares, y posteriormente la fase religiosa o espiritual, la Roma de los papas. Si bien la profecía simboliza ambas fases de Roma, el énfasis está sobre la segunda fase. De acuerdo con la visión, el santuario o templo en el cielo sería un blanco especial de contención entre estos dos poderes. Obviamente no hay forma física en que un poder terrenal ataque una estructura celestial. El ataque es espiritual o teológico, y esto es a lo que apuntan los símbolos en la segunda mitad de esta visión. El desafío al santuario celestial se produce cuando se dirige la atención de los hombres y mujeres a un sustituto terrenal. Esta lucha prolongada relacionada con el santuario habría de continuar por un periodo prolongado de tiempo, 2300 tardes, mañanas o días, que equivalen a 2300 años históricos. No se nos muestra el fin completo de esta fase del conflicto. Se espera el cuadro completo de estos eventos en Daniel 7. Sin embargo, el capítulo 8 nos da la seguridad de que este conflicto será resuelto en el propio tiempo profético de Dios y en la forma en que Dios lo decida. En esta visión, Dios le muestra a Daniel cuán lejos llegaría Persia, pero más aún también le muestra los poderes que seguirían a Persia. Daniel miraba hacia el oriente, al otro lado del río, y vio un carnero que venía hacia él desde esa dirección. Tenía dos cuernos sobre su cabeza, pero estaban disparejos. El más alto creció después. Más tarde, Gabriel, quien fue enviado a Daniel para interpretar la visión, explicó este elemento. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ciro conquistó Media y la incorporó a su reino. De ahí el nombre combinado de Imperio Medo-Persa. Este poder doble está representado por el carnero en esta visión. Mientras Daniel observaba, el carnero hería hacia tres direcciones diferentes. Es obvio que esto representaba las conquistas de este poder. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escape de su poder. Los tres puntos cardinales hacia los cuales se proyectaba eran el norte, el occidente y el sur. La mayor conquista de los persas hacia el norte fue el reino de Lidia. Hacia el occidente conquistó Babilonia. Hacia el sur conquistó Egipto. De esta forma, el imperio medo-persa se extendió hacia estas tres direcciones. Enardecido por el éxito, los emperadores persas trataron de extender sus conquistas un paso más allá, hacia el norte. Invadieron Grecia, pero después de un éxito inicial, ambos fueron finalmente resistidos y tuvieron que regresar. Así terminaron los intentos persas de conquistar Grecia. Pero el macho cabrío griego no olvidó esta humillación nacional de una invasión persa y la destrucción que aquellos habían causado. Por lo tanto, cuando la profecía habla acerca del choque entre estos dos poderes, dice que el macho cabrío corrió contra el carnero con la furia de su fuerza. Grecia quería desquitarse y lo logró con creces. Alejandro Magno derrotó a los persas.
Todo esto estaba simbolizado por las acciones del macho cabrío en Daniel 8. En el versículo 21, Gabriel identifica al macho cabrío con Grecia y añade: y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, una referencia obvia a Alejandro. La rapidez de la conquista griega es referida por el simbolismo del macho cabrío que flota sin tocar tierra. La derrota de los persas y su último rey, Darío III, estaba indicada por la forma en que el macho cabrío trató al carnero. Se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. La profecía de Daniel 8 predecía la muerte de Alejandro, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En la cúspide de sus facultades y conquistas, Alejandro murió en el 323 a.C. Los cuatro reinos helenos, o sea griegos, de la región oriental del Mediterráneo estaban representados en esta profecía por los cuatro cuernos que brotaron en lugar del cuerno de Alejandro, el cual había sido roto. Después de que se habían establecido, un nuevo poder llegó a la escena de acción. Este poder estaba representado por un cuerno pequeño. Lo primero que el cuerno pequeño hizo después de su aparición fue conquistar hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Estas, según hemos visto, corresponden a las conquistas territoriales de la Roma imperial. En cuanto a conquistar los cuatro cuernos griegos, Roma conquistó el oriente en 168 y 133 a.C. Conquistó la tierra gloriosa de Judea, al mismo tiempo que conquistó Siria en el 63 a.C. y conquistó Egipto al sur en 31 a.C. Las conquistas territoriales hacia el oriente, sur y la tierra gloriosa en Daniel 8:9 representan conquistas territoriales de la Roma imperial. Con el versículo 10, sin embargo, se presenta una transición. El cuerno pequeño de Roma tiene un nuevo blanco, pero no es la tierra, es el cielo. Los siguientes tres versículos identifican los blancos del cuerno pequeño como el ejército del cielo, el príncipe que dirige ese ejército, y el santuario en el cielo junto con el servicio que ahí se realiza. Por lo tanto, con esta fase de la obra del cuerno pequeño, la profecía entra a su fase religiosa. El arrojar de las estrellas del que se habla aquí en Daniel 8:10 se explica en el versículo 24. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los santos del Altísimo son el blanco del cuerno pequeño, y eso nos dice que el cuerno pequeño habría de ser un poder perseguidor. En otras partes del libro de Daniel se compara a los santos con estrellas. Cuando finalmente emergen victoriosos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Por supuesto que la Roma imperial persiguió a los cristianos, primero de forma local y luego en una dimensión imperial, pero la persecución fue mayor en su alcance y duración durante la Roma religiosa bajo el papado. La lista de estas persecuciones es extensa. Después, la visión se enfoca en el oponente principal del cuerno pequeño. Se lo conoce como el príncipe de los ejércitos. El cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, pero no pudo hacerle daño alguno personalmente, si bien fue capaz de herir a sus seguidores. Como la fase religiosa de Roma, el cuerno pequeño ataca a los santos. Ha desafiado al Mesías príncipe, Jesucristo, en su escenario celestial, pero no ha podido hacerle ningún daño. Eso sí, atacó su santuario, lo echó por tierra y lo pisoteó. ¿Qué significa que el santuario celestial sea echado por tierra y pisoteado? Esta es una acción simbólica. ¿Qué significará hacer descender a la tierra un santuario celestial? Significa que el cuerno pequeño ahora representa el ministerio celestial de Jesucristo,
que requiere la actividad del sacerdote sobre la tierra para mediar su gracia a la humanidad. Los intermediarios humanos se han interpuesto entre Dios y su pueblo. El acto final realizado por el cuerno pequeño contra el santuario fue un intento de controlar el ministerio diario o continuo que ocurría ahí. Es este tipo de ministerio que Jesús está realizando en el santuario celestial y que el poder llamado cuerno pequeño intenta rebatir. Su plan es hacer que la mirada de la humanidad sea desviada del ministerio verdadero y original de Jesús en el cielo a un sustituto humano y terrenal. ¿Cuánto más va a durar esta visión? El resto de la pregunta procede a identificar la visión en cuestión. Esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército. La respuesta del segundo ángel se halla en el versículo 14. Va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto se purificará el santuario. Cada elemento en este importante versículo necesita ser examinado en detalle. Es importante destacar que la pregunta es acerca de la duración de la visión, no acerca de la duración de las actividades del cuerno pequeño. Las actividades del cuerno pequeño están incluidas dentro de esta visión, de hecho señalan el clímax, pero no son todo lo que hay en la visión. La visión también incluye al carnero persa, al macho cabrío griego y los 4 cuernos que preceden al cuerno pequeño de las 2 fases de Roma. Así pues, cuando el ángel pregunta ¿cuánto durará la visión?, la palabra visión incluye todo lo que Daniel vio en el capítulo 8, desde el carnero persa hasta el cuerno pequeño. Este hecho nos proporciona un punto aproximado de partida para el periodo de tiempo de 2300 días mencionado en el versículo 14. La visión comienza con el carnero persa, por lo tanto, las 2300 tardes y mañanas deben comenzar con el periodo persa. La profecía no nos da un punto de partida preciso dentro de este periodo. Tenemos que obtener dicho punto de Daniel 9. Con base en un estudio de los decretos de Esdras y Nehemías, la cronología relatada en ellos, establecemos la fecha del 457 a.C. como el punto de partida de las 70 semanas. El lenguaje de Daniel 9 y su conexión con Daniel 8 nos dan una fecha más específica del periodo de tiempo de Daniel 8. Daniel 8 indica que iba a comenzar en general durante el periodo persa y Daniel 9 especifica la fecha de inicio como el 457 a.C. Si uno suma 2300 tardes, mañanas o días a 457 a.C., partiendo de la base del principio día por año, esos 2300 años se extienden hasta 1844 después de Cristo. De esta forma, hemos establecido las fechas tanto del comienzo como del final del periodo de tiempo de Daniel 8:14. Con las fechas establecidas para este periodo de tiempo, podemos preguntarnos, ¿qué iba a pasar al final de este periodo de tiempo? ¿Qué iba a suceder en 1844? Daniel 8:14 dice, luego el santuario será purificado. El santuario referido en este versículo es aquel que anteriormente se refirieron los versículos 11 y 12, el santuario celestial. Debe llegar un tiempo de juicio que decidirá cuál es el verdadero. Este juicio es presentado en el periodo de tiempo de los 2300 días en Daniel 8:14. La purificación del santuario, por lo tanto, tiene que ver con la corrección de los errores y daños que el cuerno pequeño creó en su intento de establecer un sustituto terrenal para la obra del santuario celestial. A través de este juicio, será evidente que durante toda esta lucha, el verdadero santuario era el que está en el cielo. El santuario ha sido profanado simbólicamente por el cuerno pequeño, entonces será purificado por este juicio. Ese juicio celestial ocurre al final de los 2300 días. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto a este resumen de Daniel capítulo 8. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes y nos despedimos hasta la próxima deseándoles que Dios les bendiga. Gracias.